Cuando mi yerno colocó mi libro de reservas frente a todo el personal y anunció que el viernes sería mi último día en el restaurante, tardé unos segundos en comprender que no estaba proponiendo mi jubilación. Ya la había organizado sin mí. Mi hija permaneció a su lado mientras él explicaba que el lunes llegaría un grupo gastronómico para cambiar proveedores, horarios y parte del menú. Incluso había prometido mi despacho a su hermana para coordinar las nuevas reservas. Nadie me había preguntado si pensaba retirarme. Yo había fundado aquel negocio 32 años antes y seguía controlando compras, cuentas y recetas. Mi yerno aseguró que todo estaba decidido y que resistirme solo retrasaría una transición necesaria. Mi hija no lo contradijo. Entonces saqué de mi bolso una copia del correo que había recibido esa mañana de nuestro proveedor de harina. Alguien había solicitado cerrar mi cuenta habitual y abrir otra a nombre de una empresa que yo no conocía. La solicitud llevaba mi cargo, mi número de cliente y una fecha de retiro fijada para el viernes. Pero contenía un error que solo yo podía detectar. El código interno de compras pertenecía a un formato que dejamos de usar hacía 4 años. Mi yerno dejó de tocar ese libro. Yo aún no sabía quién había enviado aquella orden ni por qué necesitaban que pareciera que mi salida llevaba meses preparada. Lo que sí sabía era peor. La nueva cuenta no estaba vinculada al restaurante. Estaba vinculada a una empresa registrada por mi propia hija. Mi hija había creado aquella empresa 6 meses antes. Después de la reunión explicó que pensaba usarla para eventos y que su esposo se había ocupado de los trámites. Durante años él había llevado la parte comercial y conocía nuestros proveedores y temporadas fuertes. Mi hija tenía una participación pequeña que le cedía al cumplir 40 años. Mi yerno no era socio, aunque llevaba 8 años trabajando con nosotros. Él había sido útil. Consiguió acuerdos con hoteles, organizó grupos y modernizó pagos que yo todavía hacía de forma demasiado manual. También se desesperaba con mis controles. Decía que pedir autorización para cambiar un proveedor o modificar un plato nos hacía lentos. Por eso pensé que había convencido a mi hija de acelerar una sucesión que ambos consideraban inevitable. Yo tenía 64 años, pero no estaba enferma ni pensaba retirarme. Habíamos hablado de reducir mis mañanas, nunca de entregar el restaurante a un grupo externo. Pedí a mi hija que me enseñara qué había firmado. Dijo que no existía un contrato definitivo y que solo habían solicitado una propuesta para profesionalizar la gestión. Si nada era definitivo, ¿por qué mi retiro ya tenía fecha? Mi despacho nueva ocupante y un proveedor había recibido instrucciones para cerrar una cuenta. No discutí más. Revisé el libro de reservas que mi yerno había colocado delante del personal. Junto a las reservas normales aparecían pequeñas marcas verdes en varios fines de semana. La encargada de sala explicó que mi yerno le había pedido bloquear esas mesas para grupos corporativos que empezarían a llegar después de mi salida. Las reservas no tenían nombre. Solo una referencia que coincidía con las iniciales de la empresa de mi hija. Las primeras marcas estaban anotadas desde hacía 11 semanas. Mi supuesto retiro solo se mencionó 10 días atrás. Alguien preparaba una operación paralela mucho antes de hablar conmigo. Llamé al proveedor de harina y pedí que no modificara nada. También pregunté cuándo recibió la primera solicitud. Habían llegado 3 mensajes durante el último mes. El primero preguntaba qué ocurriría con nuestros descuentos si cambiaba la razón comercial. El segundo pedía duplicar temporalmente entregas en una cuenta nueva. El tercero ordenaba cerrar la mía. Solo el último contenía el código antiguo. Pensé que mi yerno había copiado información de una carpeta vieja. Él sabía dónde la guardaba. Mi hija llevaba años usando el sistema actual y habría reconocido el error. Aquello reforzó mi idea de que ella seguía un plan diseñado por su esposo. La cocinera principal me mostró un calendario nuevo que mi yerno había dejado en producción. A partir del lunes aparecían menos turnos para 2 ayudantes veteranas y más horas para personal eventual. Yo nunca aprobé esos cambios. Él sostenía que el grupo gastronómico quería demostrar que podía reducir costes sin afectar el servicio. Las 2 ayudantes llevaban conmigo más de 15 años y conocían recetas, proveedores y clientes habituales. Cuando pregunté a mi hija, dijo que todavía no había visto el calendario completo. Quise creerle.
Mi hija sabía que yo revisaría cualquier cambio importante. Esa tarde encontré una cena privada para 40 personas bloqueada para el sábado siguiente, ya después de mi salida. La nota indicaba que sería una presentación de nueva etapa. La encargada confirmó que mi yerno había pedido una mesa para representantes del grupo, proveedores y clientes habituales. No era una evaluación. Era un lanzamiento. Pedí la lista de invitados porque el evento usaría nuestro comedor y personal. Entre los contactos estaba el dueño de una empresa de suministros que meses antes quiso vendernos productos congelados. Yo rechacé aquella propuesta porque implicaba sustituir preparaciones que hacíamos en cocina. Ahora figuraba como invitado principal. Mi hija seguía afirmando que nada era definitivo. Empecé a pensar que no conocía todo lo que su esposo había organizado. Preferí esa explicación. Habíamos discutido por cambios durante años. Mi hija quería ampliar cenas, abrir los domingos y ofrecer eventos privados. Yo me negué varias veces porque el equipo ya trabajaba al límite. Sabía que mi mayor defecto era resistirme a cambiar algo que funcionaba. Quizá mi yerno había utilizado ese cansancio para convencerla de que yo nunca cedería voluntariamente. Al día siguiente revisé nuestras compras. Encontré pedidos reducidos de pescado fresco y carne para las semanas posteriores a mi supuesto retiro. En cambio, aumentaban las previsiones de productos preparados del proveedor invitado a la cena. Todavía no estaban facturados. La cuenta destinada a pagarlos no era la del restaurante. Era la empresa de mi hija. Una empresa nueva sin cocina propia estaba comprando suministros para servir dentro de mi restaurante. Pedí a la contadora que preservara las previsiones y me dijera quién podía crearlas. Solo 3 perfiles tenían permiso. El mío, el de mi yerno y el de mi hija. Las primeras previsiones salían del usuario de mi yerno. Las últimas 4, incluida la cena de presentación, habían sido creadas desde el usuario de mi hija. Por primera vez tuve que aceptar que ella no se limitaba a seguirlo. Aún así, faltaba saber qué pretendían obtener. La respuesta empezó a aparecer cuando la contadora comparó las reservas marcadas con los anticipos recibidos. Cada vez que la empresa de mi hija figuraba en un evento futuro, el restaurante asumía personal, cocina, electricidad, limpieza y uso del comedor. Pero el anticipo del cliente no entraba en nuestra cuenta. Se enviaba directamente a la empresa nueva. Ya había ocurrido 3 veces. El dinero todavía podía devolverse y ninguno de esos eventos se había celebrado, pero el patrón era claro. No estaban preparando únicamente mi retiro. Estaban usando el restaurante que yo había construido para alimentar una empresa separada antes de que yo pudiera detenerla. Y la fecha elegida para apartarme coincidía exactamente con la primera semana en que aquellos eventos empezarían a generar ingresos. Los 3 anticipos cambiaron la pregunta que estaba haciendo. Necesitaba saber por qué su empresa cobraba por servicios que dependían de mi cocina, mi personal y mis compras. Pedí a la contadora separar los movimientos vinculados a las reservas marcadas. La secuencia era clara. El cliente recibía una propuesta desde la empresa de mi hija. Después mi yerno bloqueaba mesas y calculaba personal dentro de nuestro sistema. Finalmente, los gastos quedaban previstos en el restaurante mientras el anticipo se cobraba fuera. Ningún evento se había celebrado todavía. Aún podía detener el uso de nuestros recursos sin perjudicar a clientes. Revisé las fechas de creación de la empresa. Mi hija la registró pocos días después de una discusión por los domingos. Yo me negué a abrir porque 2 cocineras cubrían bajas y consideré irresponsable aumentar servicios. En aquel momento ella aceptó mi decisión. Ahora entendía que quizá había buscado otra forma de operar sin necesitar mi aprobación. Mi primera idea fue que mi yerno la había convencido de crear un negocio aparte. Esa explicación me permitía pensar que mi hija había cedido a una presión que yo podía corregir. Decidí comprobarla. Contacté al grupo gastronómico y pedí aclarar el alcance de la reunión de lunes. Como propietaria podía saber qué pretendían hacer dentro del local. La respuesta llegó esa tarde. El grupo no había solicitado hacerse cargo del restaurante. Habían recibido una propuesta de la empresa de mi hija para operar eventos privados utilizando nuestra cocina, nuestro nombre comercial y parte del comedor.
La propuesta decía que yo reduciría mi actividad a finales de mes y que la nueva empresa asumiría progresivamente los eventos. No hablaba de una jubilación acordada. La daba por hecha. Pregunté quién presentó el proyecto. Mi hija acudió a las 2 primeras reuniones. Mi yerno participó después para explicar costes y disponibilidad. Tuve que dejar de verlo como el hombre que la empujaba desde detrás. Ella había abierto la puerta. Cuando yo rechazaba ampliar horarios, respondía con calma. Cada vez que mencionaba estar cansada, preguntaba cuánto tiempo pensaba seguir trabajando. Yo había interpretado aquello como preocupación. Ahora también podía haber servido para calcular cuándo anunciar mi salida. Necesitaba entender por qué una socia minoritaria prefería construir una empresa paralela. La contadora encontró una pista en los presupuestos. La empresa nueva aplicaba una comisión alta. Con 6 eventos mensuales, mi hija podía ganar más que con su participación actual, sin asumir alquiler, cocina ni personal. El restaurante cargaría con los costes. Su empresa conservaría el margen más limpio. Aquello ya no era una discusión sobre generaciones. Era una estructura diseñada para trasladar ingresos sin trasladar gastos. La encargada de sala conservaba instrucciones por escrito porque yo le había pedido años atrás que los cambios grandes no quedaran solo en conversaciones. Me mostró una cadena sobre la cena de presentación. Mi yerno pedía bloquear mesas. Mi hija corregía fechas, elegía qué clientes habituales invitar y pedía que la presentación se hiciera después de mi supuesto último día para evitar una discusión delante del personal. No era una espectadora. Era quien decidía el momento. Había querido convertir a mi yerno en el único responsable porque resultaba menos doloroso que aceptar que mi hija preparaba una transición a mis espaldas. Seguí revisando. 2 de los 3 anticipos provenían de empresas que cenaban con nosotros desde hacía años. La tercera reserva llegó recomendada por un hotel. Mi hija no creaba una clientela nueva. Estaba desviando relaciones construidas dentro del restaurante. Llamé a los 2 clientes antiguos para confirmar qué servicio creían haber contratado. Ambos pensaban que seguían reservando con nuestro restaurante y que la empresa nueva era solo una división de eventos. Nunca autorizamos presentarla así. Uno me envió la propuesta. El logotipo del restaurante aparecía arriba y el nombre de la empresa de mi hija abajo como operador. No era una falsificación de mi firma. Era algo más sencillo. Habían usado nuestra reputación para hacer parecer establecida una empresa que apenas tenía 6 meses. Entendí el valor de mi supuesto retiro. Mientras yo siguiera trabajando, cualquier cliente podía preguntarme quién era esa empresa y por qué cobraba fuera. Si yo desaparecía del comedor, la transición parecería natural. Pedí a la contadora revisar pagos hacia la empresa nueva. Había 2 cantidades pequeñas por gestión comercial. Las aprobó mi yerno. Pero la solicitud original salió del usuario de mi hija con una descripción genérica de apoyo a eventos. El restaurante ya pagaba a la misma empresa que estaba desviando anticipos. La cifra era pequeña, pero el mecanismo importaba. Guardé los comprobantes y pedí bloquear nuevas reservas externas hasta que los socios revisáramos la situación. Mi hija apareció en mi despacho esa tarde. No negó haber creado la estructura. Sostuvo que yo llevaba años rechazando cambios y que necesitaba demostrar que los eventos podían ser rentables antes de pedirme otra vez permiso. También dijo que esperaba integrar ambas actividades cuando yo aceptara retirarme parcialmente. Podía entender su frustración. No podía aceptar que primero actuara como si mi consentimiento existiera y después pretendiera obtenerlo. Le pregunté por qué anunció mi último día. Atribuyó el anuncio a mi yerno y dijo que el grupo exigía claridad operativa. Esa explicación duró menos de 1 hora. El grupo me envió su resumen de reuniones. En la primera, celebrada sin mi yerno, mi hija había asegurado que mi salida ya estaba acordada y que ella tendría control exclusivo sobre los eventos desde el viernes. Mi yerno no había inventado mi jubilación. Mi hija se la había entregado como un hecho. Y en la última página aparecía algo peor. Para conseguir un acuerdo de varios meses, ella había garantizado una cantidad mínima de eventos usando nuestro comedor, aunque yo nunca hubiera autorizado cederlo.
La garantía de eventos convertía la empresa de mi hija en algo más que una prueba improvisada. Si ella incumplía, los clientes seguirían asociando cada reserva con nuestro restaurante. Pedí una reunión extraordinaria para la mañana siguiente. Asistieron mi hija, mi yerno, la contadora, la encargada de sala y una representante del grupo gastronómico. Llevé una cronología con la creación de la empresa, las reservas marcadas, los anticipos cobrados fuera y las reuniones donde mi retiro aparecía como una decisión ya tomada. Mi hija sostuvo que había intentado construir una unidad de eventos que algún día pudiera integrarse al restaurante. La representante del grupo aclaró que ellos entendieron otra cosa. La propuesta describía a la empresa nueva como futura operadora exclusiva de eventos privados y presentaba mi salida como el inicio de esa transición. Mi yerno explicó que había preparado calendarios y cambios de proveedores porque creyó que mi hija tenía autoridad. La contadora mostró 2 pagos por gestión comercial aprobados por él y varias previsiones creadas desde su usuario. No era un simple empleado confundido. Había colaborado porque el crecimiento de los eventos aumentaría sus incentivos y le daría un puesto directivo dentro de la empresa nueva. Mi hija le había prometido esa función si el proyecto funcionaba. Aquello explicaba por qué parecía tan seguro al anunciar mi último día. Pero el centro seguía siendo ella. Le pregunté por qué necesitaba presentarme como retirada antes de pedirme una votación formal entre socios. No negó que temía mi rechazo. Dijo que llevaba años oyendo que algún día tendría más responsabilidad y que ese día siempre se aplazaba. Podía comprender ese resentimiento. Durante años le pedí paciencia y tuve la última palabra casi siempre. Mi error no convertía en legítimo que utilizara recursos del restaurante sin autorización. La representante del grupo confirmó que suspenderían cualquier lanzamiento hasta aclarar quién podía ofrecer el espacio, el personal y la marca. Los 2 clientes antiguos aceptaron que sus anticipos fueran transferidos al restaurante o devueltos. El tercer cliente prefirió cancelar sin penalización. La cena de presentación quedó anulada. La contadora bloqueó nuevos pagos a la empresa de mi hija y estableció que ningún gasto de eventos podría aprobarse sin autorización separada de quien recibiera el ingreso. También retiré a mi yerno la capacidad de modificar proveedores. Conservaba su trabajo, pero cada cambio debía ser validado. A mi hija le suspendimos temporalmente el acceso para crear reservas en nombre del restaurante. Seguía siendo socia, pero no podía ofrecer recursos comunes mediante su empresa. No quería expulsarla del negocio. Quería impedir que su necesidad de independencia siguiera financiándose con recursos que pertenecían al restaurante. Ella era mi hija y yo sabía que parte de aquella situación nació de haber tratado la sucesión como una conversación que siempre podía esperar. Por eso propuse una revisión real del futuro del negocio con una persona externa que valorara funciones, participaciones y posibles áreas independientes. Si quería construir un servicio de eventos, podría hacerlo con costes propios o mediante un acuerdo aprobado. Lo que no podía hacer era convertir mi ausencia en la condición necesaria para que su empresa resultara rentable. Mi hija aceptó la revisión sin disculparse. Dijo que no confiaba en que yo cambiara si no existía una presión concreta. Aquella frase me dolió porque contenía algo de verdad. Pero entendí la diferencia entre presionarme con argumentos y crear una realidad paralela para obligarme a aceptarla después. Al terminar la reunión pensé que habíamos contenido el daño. Las reservas estaban detenidas, los anticipos localizados y el grupo no usaría nuestro nombre hasta recibir autorización clara. Entonces la encargada de sala me pidió revisar una carpeta que mi yerno había dejado en recepción. Contenía hojas de montaje para eventos futuros. Al principio creí que eran borradores. Después reconocí apellidos de clientes que no aparecían en nuestro libro. La representante del grupo pidió comparar aquellas hojas con la agenda de la empresa nueva. No había 3 eventos. Había 14. Mi hija había vendido servicios para los siguientes 4 meses sin introducirlos como reservas normales. En nuestro sistema figuraban como bloqueos internos, mantenimiento o cierres parciales. Así evitaba que yo viera nombres y anticipos cuando revisaba el libro. Varios eventos eran pequeños y podían cancelarse. Uno no. Era el aniversario de una asociación que trabajaba con nosotros desde hacía más de 20 años. Habían contratado una cena para 120 personas, fuera del restaurante,
con nuestro menú, nuestro personal y nuestro nombre. La fecha era 2 días después. La empresa de mi hija ya había cobrado más de la mitad. El restaurante no había recibido nada. La encargada de cocina revisó el plan y confirmó que para cumplirlo tendríamos que dedicar casi toda la producción del viernes y reducir el servicio habitual. Yo jamás habría aceptado esa combinación. Mi hija dijo que pensaba pagar al restaurante después del evento. La contadora buscó el presupuesto. El importe reservado para nosotros cubría ingredientes y parte de las horas, pero no el uso completo de cocina, transporte ni personal. Su empresa conservaría casi todo el margen. La representante del grupo señaló una última página. El cliente no había contratado solamente aquella cena. Había firmado una opción para 6 eventos adicionales durante el año si el primero salía bien. Y en cada propuesta aparecía nuestro restaurante como proveedor principal. Mi supuesto retiro servía para que, cuando yo descubriera el volumen real de compromisos, ya fuera demasiado tarde para negarme sin hacer parecer que nuestro restaurante estaba abandonando a clientes de décadas. La reunión había bloqueado el proyecto interno. Pero el primer gran evento ya estaba vendido, pagado y anunciado para dentro de 48 horas. El evento de 120 personas no podía cancelarse sin dañar a un cliente que llevaba décadas trabajando con nosotros. Pedí a la contadora calcular el coste real y a la encargada de cocina confirmar que podíamos preparar sin perjudicar el servicio habitual. Podíamos cumplirlo si ajustábamos el menú y contratábamos apoyo externo. El precio cobrado por la empresa de mi hija alcanzaba para cubrirlo. Lo que no alcanzaba era la cantidad que ella había previsto pagar al restaurante. Llamé a la asociación y expliqué que la cena podía celebrarse, pero debíamos corregir quién prestaba el servicio y cómo se distribuía el dinero. Aclaré que el restaurante no había autorizado a otra empresa a comprometer nuestra cocina y personal. Mi hija tuvo que elegir entre devolver el anticipo o transferir al restaurante la parte necesaria para cubrir producción, personal y transporte. Eligió transferirla. La contadora dejó por escrito cada coste. La empresa de mi hija conservó una comisión limitada por la organización que se había realizado. Después revisamos los otros 13 compromisos. 5 siguieron adelante con acuerdos nuevos. Los demás se cancelaron o pasaron directamente al restaurante. El grupo gastronómico dejó en pausa cualquier colaboración con la empresa de mi hija hasta que demostrara que tenía recursos propios y autorización clara para usar marcas ajenas. Aquello no destruyó su empresa. La obligó a funcionar como una empresa real. Mi hija estaba furiosa. Le expliqué que su proyecto seguía existiendo si dejaba de usar mi cocina gratis. Si solo era rentable mientras otro negocio absorbía los gastos, todavía no era independiente. Le propuse alquilar nuestra cocina en horarios libres con una tarifa igual a la que cobraríamos a cualquier empresa externa. Al principio se negó porque reducía demasiado su margen. Eso confirmó cuánto dependía su modelo de recursos que nunca había presupuestado. El viernes, el día que debía ser mi último turno, llegué a la hora habitual. Nadie había retirado mis cosas del despacho y la hermana de mi yerno no apareció. La encargada eliminó las marcas verdes de las reservas que ya no correspondían al restaurante y creó una categoría separada para eventos externos autorizados. Yo seguía al frente, pero no podía fingir que todo debía volver a ser como antes. Durante años había aplazado conversaciones sobre sucesión y tratado muchas propuestas de cambio como amenazas. Mi hija tenía razones para sentir que siempre debía esperar. Ese error era mío. No convertía mi consentimiento en un trámite prescindible. La revisión externa empezó la semana siguiente. Analizamos funciones y costes. Mi yerno conservó su puesto comercial, pero perdió la capacidad de comprometer proveedores, horarios o personal sin validación. Mi hija siguió siendo socia y mantuvo su empresa. Nuestra relación quedó tensa. No le pedí una reconciliación rápida. Necesitaba comprobar si podía respetar límites cuando esos límites reducían su beneficio. La cena de la asociación fue la primera prueba. Mi hija coordinó la recepción y presentó su empresa como organizadora y al restaurante como proveedor. La cena salió bien y cada parte recibió lo que correspondía. Pensé que aquello cerraba el conflicto. A la mañana siguiente llegó un correo de uno de los hoteles que nos enviaba grupos.
Su gerente adjuntó una propuesta recibida meses antes. No ofrecía eventos aislados. Proponía trasladar gradualmente todas las reservas de grupos del restaurante a la empresa de mi hija durante un año. Incluía nuestros menús, fotografías del comedor, preferencias de clientes y una previsión de disponibilidad. La última página contenía un calendario de transición. Empezaba con mi supuesto retiro y terminaba con la empresa de mi hija gestionando casi todas las reservas de grupos. El hotel ya había aceptado probar el sistema el mes siguiente. Todavía no había dinero transferido, pero el canal de clientes estaba a punto de cambiar. La fecha del primer correo era anterior incluso a las marcas verdes. Mi hija había empezado a preparar esa transición antes de crear oficialmente su empresa. Entonces entendí que el verdadero recurso que quería no era mi despacho, ni la cocina, ni los anticipos. Era la relación acumulada durante 32 años con clientes que confiaban en nuestro nombre. Pedí al hotel suspender el cambio mientras revisábamos quién podía autorizarlo. Después envié la misma aclaración a cada empresa con la que teníamos acuerdos recurrentes. No acusé a mi hija de nada que no pudiera demostrar. Expliqué qué entidad podía aceptar reservas en nombre del restaurante y cuál operaba de manera independiente. La mayoría de sus contactos eran clientes conocidos trabajando conmigo. Podía trabajar con ellos pero no presentarse como continuidad oficial de un negocio que no controlaba. La revisión externa estableció una regla simple. Todo servicio vendido bajo el nombre del restaurante debía entrar primero en nuestro sistema y repartir ingresos y costes según un acuerdo aprobado. La empresa de mi hija podía conseguir clientes propios, usar su propia marca y contratar nuestra cocina cuando hubiera disponibilidad. No tendría acceso automático a reservas históricas ni podría prometer horarios sin confirmación. Mi hija aceptó porque la alternativa era operar completamente separada. La empresa sobrevivió con menos margen. No quería impedir que construyera algo propio, sino que dejara de hacerlo utilizando mi retirada como capital. El último paso fue revisar el libro de reservas. Durante semanas había evitado abrirlo sin recordar la mañana en que mi yerno lo colocó ante el personal y anunció mi último día. La encargada me entregó la versión actualizada. Ya no había marcas verdes ocultas. Las reservas del restaurante aparecían en una sección. Los eventos vendidos por la empresa de mi hija y contratados correctamente con nosotros aparecían en otra. Nadie podía mover un servicio de una a otra sin dejar registro. Mi hija entró mientras yo revisaba el mes siguiente. Traía una solicitud para alquilar la cocina un domingo por la mañana para un evento suyo. No había bloqueado el horario antes. No había prometido a nadie que yo aceptaría. Había esperado mi respuesta. Revisé el personal disponible, calculé el coste y autoricé el alquiler porque no interfería con nuestro servicio. Después abrí el libro por la fecha que había sido marcada como mi último día. Mi nombre seguía allí. No porque hubiera ganado el derecho a decidirlo todo para siempre, sino porque nadie volvería a decidir por mí cuando debía desaparecer.